El presidente de Argentina, Javier Milei, después de pocos meses de haber asumido la silla presidencial de su país, está dando los primeros resultados que son particularmente importantes para analizar. Primero, está poniendo la inflación bajo control y, al seguir así sus políticas, en poco tiempo logrará eliminar el problema de la inflación de Argentina. Recordémonos, la inflación es siempre debida a una sobreoferta de dinero. El dinero es un bien como cualquier otro y cuando su oferta es muy por arriba de la demanda, se genera inflación, como podría ocurrir al pan. Y en el caso particular de Argentina, recordémonos que la casta política dominante que había controlado y que había destruido la economía de Argentina a lo largo de muchos años, cuando ya no tenía dinero para gastar, recurría al Banco Central como su cajero automático para sacar dinero y así seguir despilfarrando los ahorros de los argentinos. En una primera instancia, por medio de un sistema de impuestos que era de tipo, al igual que en Europa, confiscatorio, pero en una segunda instancia destruyendo los ahorros de la familia por medio de la inflación. Llega Javier Milei al poder y primero empieza a poner la inflación bajo control, pero anunció hace unos días el superávit fiscal. ¿Qué significa el superávit fiscal en extrema síntesis? Que el gobierno gasta menos de lo que recibe en impuesto. Y el superávit fiscal es uno de los primeros pasos para poder sanar una economía. En el caso particular de la economía argentina, una economía que era enfermiza. La noticia ya se sabía que iba a salir de ese tipo, entonces no le di muchas importancia. Sin embargo, a nivel europeo, estaban discutiendo lo que es el pacto de balance europeo, que son límites al gasto público, límite al déficit público de los países europeos. Idealmente, la eurozona quisiera mantener un cierto nivel de control de la deuda pública y así como del gasto público. Entonces salió esta noticia y puse una comparación entre lo que había así hecho el presidente de Argentina y lo que está haciendo, y lo que es la discusión a nivel europeo. Pero recordémonos que Milei siempre nos ha explicado justamente que hay una casta política. A la casta política, a los políticos garrapatas, no le importa realmente el bien de los ciudadanos. Los que les interesa son tres objetivos fundamentales. Objetivo número uno, mantener sus traseros, o si prefieren sus culos, en la silla del poder lo más posible. Objetivo número dos, ser reelecto. Y objetivo número tres, tener más poder. Ser reelecto, el objetivo dos, para digamos, explicarlo un poco más, y eventualmente heredar esa silla a su progenie. ¿Saben los políticos normalmente qué hacer? No. Simplemente, en muchos casos, están allí solo para sacar dinero y viven de la política. Y se convierten en lo que Milei definió muy claramente la casta política. Y si uno observa en los diferentes países europeos el discurso público que hay atrás de esta situación, ¿no?, del control de gasto, vemos que Europa está dividida entre países que son más austeros y sobre todo países mediterráneos, España, Italia, Francia y Grecia, países pequeños, donde, como se diría como en América, la fiesta empezó. A los políticos de estos países no les interesa el control del gasto. Y en las discusiones que yo he escuchado, siempre hay los que dicen que Europa debería ser más permisiva con su gasto público. Y ninguno habla de llevar a un control definitivo el gasto público. Pero gracias a estas políticas descabelladas de gasto de los políticos europeos y de la Unión Europea, los que viven en el viejo continente poco a poco están perdiendo su riqueza y se están empobreciendo. Esto va unido a otro problema muy grave, que es un problema demográfico de extrema importancia. Entonces, aquí les voy a mostrar en el siguiente gráfico los déficits fiscales de los países europeos. Y podemos ver el que tiene el déficit más alto, Francia, 5.58%. ¿Qué significa? Estos porcentajes están
por arriba es el porcentaje de déficit sobre el Producto Interno Bruto del país. Bélgica, 4,78, Malta, 4,63, España, 4,42, Eslovaquia, 4,24, Italia, 3,89. Vemos que la mayoría de los países europeos está gastando mucho más de lo que produce con los impuestos. Además, el sistema europeo es un sistema altamente disfuncional porque adentro de este sistema disfuncional tenemos lo que produce en gasto la misma Unión, que es otra locura. Entonces, a los gastos de los países se suman los gastos de la Unión. Y no hay un control monetario de la moneda directa de los países. En muchos casos, por lo menos todos los que adherieron a la eurozona están sujetos a la política monetaria del Banco Central Europeo, la BCE, donde hay una francesa, Christine Lagarde, como presidenta del mismo banco. Pero, ¿qué pasa? Europa tiene una precisación. Esto se refiere al déficit fiscal, esa tabla que les mostré, al déficit fiscal del 2023. El 2024 todavía no lo tenemos, pero probablemente irá por allí. Entonces, ¿cómo hacen los países europeos para sostener este desbalance? Bueno, de dos formas. Uno, un aumento de la deuda pública. Pero la deuda pública normalmente cae sobre las espaldas de los ciudadanos. Al final, se hipoteca el futuro de los niños y de los nietos para que paguen los costos de la casta política actual, primero. Y segundo, al igual que en la Argentina de Milei, se usa el Banco Central. Y aquí vamos a este otro gráfico donde comparamos en este otro gráfico la explosión de la base monetaria, del agregado monetario M3 de la eurozona, con el Producto Interno Bruto per cápita. Vemos que a partir de la primera década del 2000, la oferta monetaria, el agregado monetario M3, aumenta en forma exponencial. ¿Esto qué significa? Significa inflación. Significa que al igual que en Argentina, en Europa lo que está ocurriendo es que los políticos, el sistema político, utiliza prácticamente el Banco Central como su caquero, a pesar de los países que son normalmente considerados de tipo austero. Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria. No, todo es lo mismo, es una fiesta para todos los europeos. Otra preocupación grande de los europeos, más que el nivel de vida de sus ciudadanos, es la guerra en Ucrania. Y, al igual que en Estados Unidos, ha aumentado mucho el gasto público europeo para sostener esta guerra. Una guerra que además podría llevar a un futuro muy triste para la humanidad. No sabemos si esta guerra se transforma y evoluciona hacia un conflicto global, a donde terminará el mundo, con todo el armamentario nuclear que hay alrededor del mundo, desde Rusia a Estados Unidos. Pero estos son otros temas que tal vez trataremos en otra presentación. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención es como un presidente, como en el caso particular de Javier Milei, que sabe lo que hace, cómo logra controlar su economía. Al contrario, como unos políticos garrapatas que hay a lo largo de Europa siguen despilfarrando el dinero público, contándole a los que pagan los impuestos que lo hacen por el bien de ellos, cuando es una gran mentira, lo están haciendo para su propio interés y para enriquecerse ellos mismos, no seguramente por el bien de sus ciudadanos. Muchas gracias, espero que les haya interesado y lo espero en mi próximo vídeo. Y de último, recuerde, en Europa hay un sistema impositivo, un sistema fiscal de tipo confiscatorio por los niveles de impuestos que se pagan. Muchas gracias.